Así es. Hoy con importantísimo contenido sobre la hepatitis, que ya lo comentó el doctor Víctor Calderón. Pero miren, señores, es importante destacar, y en ese sentido va mi comentario, sobre las enfermedades que son ya endémicas de la República Dominicana, como es el dengue. Sabemos que el dengue, señores, llegó para quedarse con nosotros. Entonces debemos tomar medidas, no solamente las autoridades, sino nosotros como ciudadanos también, para trabajar en la prevención, para evitar, ¿verdad? Como ciudadanos que somos, todo el tema del almacenamiento del agua, de lo que tiene que ver con el depósito de las basuras. Porque, señores, el último boletín epidemiológico, ¿verdad?, que reporta el Ministerio de Salud, que es el número 27, pues reporta que hay 4 muertes, Víctor, por dengue. Sí. Y que hay 34 niños hospitalizados también en los 2 hospitales más importantes pediátricos de la República Dominicana. Ya tenemos un acumulado de 2.718 casos. Entonces, es importante para todo lo que va de año, es importante trabajar en la prevención. Si bien es cierto que hemos dado pasos avanzados y agigantados y que ya no es el mismo escenario que teníamos antes, ¿verdad?, donde la mortalidad por dengue realmente era alarmante. No menos cierto es que todavía tenemos este mosquito, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito urbano, que todos sabemos que pues nace, se desarrolla en agua limpia. Así es. Por tanto, es importante los floreros, todo lo que tiene que ver con la basura, porque donde usted menos piensa, se desarrolla el mosquito. En una tapita de refresco, en una tapita de cualquier bebida, o en cualquier resto de agua limpia, en una botella depositada en un patio o en lo que tiene que ver con la basura. Así que vamos a hacer también nosotros nuestra parte, hacer el llamado a las autoridades para que pueda seguir reforzando, ¿verdad?, todo lo que son las medidas sanitarias a los fines de evitar la mortalidad, pero nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte. Vamos a aprovechar para presentar a nuestras invitadas en el día de hoy para así pues ir avanzando. Doctora Yoselyn Sánchez, adelante. Muy buenos días a todo el país, bendiciones para todos aquellos que están en esta receta médica de la Z. Tenemos 2 invitadas de Fuste en la mañana de hoy, a propósito de ser hoy el día de la hepatitis, ¿verdad que sí, Roberto? El 28 es el 28. Este viernes 28. Este viernes 28, entonces, Día Mundial de la Hepatitis. Día Mundial de la Hepatitis. Y tenemos 2 profesionales de Fuste en la mañana de hoy en esta receta médica de la Z. Y antes de presentarla, yo quiero decirle algo que me preocupa, Roberto, y discúlpeme. Y es con relación a una enfermera que me dio su testimonio de la crujía que está pasando, Roberto. Ella vive en los alrededores de San Isidro. Y al muro se le han hecho unas aperturas, se le está llamando pasos peatonales a este muro. Y me dice la enfermera que cuando van a cruzar, a ver si se cruzan 5 y 6 personas, que se le dificulta. Creo que hay que ponerle un poquito de ojo, todavía está dando temas esta situación que hay en la avenida, que ya no es una interrupción del muro, tú dices. Sí, es una interrupción a propósito de que las juntas de vecinos se estaban aquejando de que estaba todo cerrado. Le han hecho aperturas que se le dice paso peatonales. Entonces, cuando vienen y se cruzan los 2 grupos para atravesar la avenida, entonces ahí hay una situación y se siguen presentando los accidentes. Según lo que se ha dicho, el 90% de las juntas de vecinos de esta zona se reunió con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y hubo un acuerdo. Siempre habrá personas con desacuerdos. Hay un tema hicieron algunos ajustes conforme a informaciones de primera mano del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero bueno, vamos entonces. Así es, Roberto, como decía la doctora Yoselyn Sánchez, hoy tenemos con nosotros a la doctora Sandra Cabrera Febrillé, quien es nuestra médico gastroenteróloga, y a la señora Luisa Paradas, quien es la presidenta de la Fundación Fundaheim, que es una fundación con pacientes con hepatitis y otras enfermedades inmunológicas en República Dominicana. Y para nosotros es muy importante, ya que este día 28 viernes se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, una enfermedad que se ha considerado y que se ha convertido en un problema grave de salud pública,
no solamente en República Dominicana. Si nos vamos a la región de las Américas, la Organización Mundial de la Salud reporta que cada año hay 10.000 nuevos casos de hepatitis B y alrededor de 23.000 muertes por año. Pero si nos vamos a la hepatitis C, 64.000 nuevos casos por año y 84.000 muertes. Señores, esto es una cifra alarmante de la que estamos hablando. Una verdadera epidemia. Entonces, si nosotros hablamos de eso, lo peor de todo esto, y eso es importante anunciarlo a la comunidad y a las personas que se sintonizan la receta médica de la Z, es el grave problema de la cobertura de diagnóstico y tratamiento. Que eso lo vamos a discutir con lo que saben de eso, que la doctora Cabrera y nuestra querida Luisa Paradas. Así que sean ustedes muy bienvenidos a la receta médica de la Z. Bueno, muchísimas gracias. Acérquese un poquitito. Si ustedes lo permiten, sería bueno que la señora Parada presente. Sí, así es. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación que nos hacen. Es un placer para nosotros poder servir, ¿verdad?, como un puente a la ciudadanía sobre lo que es la hepatitis C y la hepatitis B en nuestro país. Yo soy paciente curada de hepatitis C. Yo me transfundí en mi tercera cesárea y ahí fue donde me contagié. Y no lo supe hasta 26 años después. ¿Por qué? Porque es asintomática. Y fui al médico por otra situación. Y allí la doctora en ese momento, que era mi endocrinóloga, me manda a hacer todas las analíticas y descubre que tengo hepatitis C. Para mí fue, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo lo digo en mi casa? Alarmante, porque realmente todavía hay muchos estigmas y muchos tabúes a nivel general sobre lo que es la hepatitis B y la hepatitis C. Las personas piensan que si yo voy a abrazar, si voy a besar, voy a contagiar a los míos. Y en la época en la que yo estuve tratándome, realmente que me traté con interferón y ribavirina, pues eran unos efectos secundarios muy fuertes. Entonces allí las personas, incluso tengo testimonio de compañeros que se separaban de su familia para no contagiar, y toda esa información o desinformación que ellos tenían nos mueve a nosotros, junto con la idea de la doctora Sandra Cabrera, que en ese entonces y desde entonces es mi gastroenteróloga, pues surge la idea de formar una asociación o fundación de pacientes que pudiera defender nuestros derechos y nuestras causas. Y así es como surge la Fundación de Pacientes con Hepatitis B y C y otras enfermedades inmunológicas en RD. Básicamente nuestra misión es orientar e informar en ese entonces a los pacientes que tenían todas esas dudas y todas esas preguntas, ¿verdad?, que se hacían. Y nosotros pues buscamos también dentro de los mismos médicos, teníamos una psicóloga o tenemos que los orienta y todo aquello. Pero gracias a Dios ya todo eso ha ido pasando, porque ahora existe un tratamiento del cual la doctora le va a hablar más adelante, que solamente es una pastilla diaria por 3 meses, sin casi ningún efecto secundario. Qué buena va a ser. Entonces, el problema acérquese un poquitito al micrófono. El problema del tratamiento de la hepatitis C que se cura es el costo del tratamiento. Claro. Entonces ese costo ha sido asumido desde entonces por el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Siempre ha tenido sus altas y bajas, pero se ha ido, ¿verdad?, desempeñando, o sea, se le ha dado respuesta a los pacientes de hepatitis C. ¿Qué pasa con los de hepatitis B? Que no tienen cura. No tienen un tratamiento específico. Hay un tratamiento, tiene vacuna. Sí, claro. Tiene vacuna, esa es la ventaja. La C no tiene vacuna, pero se cura. Y la B no se cura, pero tiene vacuna. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Informar a la población, y lo que hacemos es jornadas de detección o tamizajes en diferentes localidades del país para detectar esos pacientes. Nosotros recientemente, el sábado pasado, acabamos de venir de una jornada en Jima, La Vega, donde allí en un grupo de 134 Jima arriba y Jima abajo, tuvimos los dos, pero lo hicimos en Jima arriba. Allí tamizamos alrededor de 134 pacientes, de los cuales salieron 6 positivos de C. Wow. Entonces, no lo sabían y estaban ahí entre su gente, entre todo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Qué hacemos? Nosotros como fundación los llevamos a los programas donde están los gastroenterólogos y el programa del Estado para que sean tratados
y que su tratamiento se le proporcione a él. ¿Y le ayudan a canalizar el tratamiento? Sí, nosotros los orientamos para que canalicen su tratamiento y se le da toda la información de qué deben hacer cuando son diagnosticados, qué deben hacer en la familia, que nosotros recomendamos a esos pacientes y a todo el mundo, aunque no sea detectado, tener sus instrumentos de uso personal solamente para ellos. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos cortantes, un corta uña, un alicate de uña, los jardines de belleza, las rasuradoras, los piercing, los tatuajes que se usan, agujas y todo eso, pues hay que tener cuidado. Son vías de transmisión. Son vías de transmisión. Así es. Muy bien, doctor. Entonces, excelente trabajo realizado por esta fundación. Nos gustaría, doctora, para que la población esté orientada, qué es la hepatitis y cuál es la sintomatología que presenta. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en esta emisora. Sí. La hepatitis es una inflamación del hígado. Existen diversas causas de hepatitis, o sea, la que nos ocupa a nosotros con el asunto del 28 de julio, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, son las hepatitis virales. Pero hay otros tipos de hepatitis, hay hepatitis inmunológica, hay hepatitis por alcohol, hay hepatitis medicamentosa, ¿ok? Que inflaman el hígado. Y eso se detecta, la inflamación del hígado, se detecta con pruebas muy sencillas, que son las transaminasas. ¿Ok? O sea, si usted sospecha que un paciente puede tener inflamación en su hígado, que puede tener una hepatitis, hágale la transaminasa. Y las transaminasas le van a dar el resultado correcto, o sea que van a estar elevadas. Después de ahí, ya usted tiene el diagnóstico de una hepatitis aguda, entonces busca la causa. Busca la causa, si es viral o si no es viral. Ahora bien, en caso de que todas las demás causas medicamentosas, inmunológicas, por alcohol, sean descartadas, entonces vamos a ver los virus. Lo primero es ver si hay una hepatitis por virus A, o si hay una hepatitis por virus B, o si hay una hepatitis por virus E, o C, o Delta. ¿Ok? Entonces, inmediatamente hacemos el diagnóstico, se toman medidas. El asunto es que la Organización Mundial de la Salud estableció estos virus como causa de hepatitis A, B, C, E y D. A nosotros lo que nos ocupa es el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. O sea, de ahí que cada 28 de julio, como lo determinó la Organización Mundial de la Salud a partir del 2010, nosotros conmemoramos el Día contra las Hepatitis. Mundial, ¿no? El Día Mundial contra las Hepatitis. De ahí que entonces la finalidad de esto, o sea, nosotros no hacemos esto solamente para los días 28. Nos mantenemos en eso siempre, orientando a los pacientes de cómo prevenir el contagio de estos virus. Siempre permanentemente nos mantenemos en eso. ¿Y qué hacer cuando uno de estos virus está positivo? ¿Ok? Hay un signo, doctora, que es muy característico en la población, cuando le ven los ojos, la esclera amarilla. Sí, a eso que le dice, mire, chequéate el hígado, dice la población. Pero lo que pasa es que la ictericia, que es el signo que usted dice, no necesariamente patognomónica de una hepatitis. Puede ser una colecitis, es una leptospira. Lo importante es saber que hay que hacerse la prueba de estas hepatitis. ¿Ok? Crear conciencia en la población. Crear conciencia en la población. Porque estas dos hepatitis son... La gente no se da cuenta de que tiene este virus. O sea, no hay síntomas. No hay síntomas. Puede durar, yo tengo pacientes 40, 50 años que se le determina, se hace el diagnóstico de manera casual, porque se van a hacer una cirugía. Sí. Ok, entonces, pero los síntomas, si hay síntomas, si son asintomáticos, o sea,
En hepatitis C, el 85% de los pacientes infectados con hepatitis C pueden cursar de manera asintomática. Hay un 15% que libera el virus de manera espontánea, se curan de manera espontánea, pero un 85% sí tiene el virus. En la hepatitis B, un 80% aproximadamente elimina el virus de manera espontánea. El 80%. Se cura. El organismo. ¿Y cómo? Explique para que el pueblo entienda Es eso. cosa distinta. La hepatitis B no se Son cura. dos cosas No, distintas. espérate para que explique bien. El 80% de los pacientes elimina el virus. Y hay un 30% que entonces se queda entre si hepatitis crónica, si cirrosis hepática, si cáncer de hígado o si es portador asintomático. ¿Ves? Entonces, ese 85% que elimina el virus de manera espontánea es un poquito complejo esto. ¿Cómo que lo elimina? Esos pacientes, el 80% sufren síntomas, pueden sufrir síntomas. Y esos síntomas pueden ser en forma de un síndrome respiratorio, como una gripe. Así ocurre en hepatitis A normalmente. Okay. O un síndrome gastrointestinal con náuseas, vómitos, dolor abdominal y todo eso. Y puede haber ictericia. No siempre hay. No siempre, esos ojos amarillos, porque la gente siempre lo asocia a eso. Doctora, no. Doctora, no, perdón, para no interrumpirla, usted iba a decir algo más. No, entonces se pone en reposo este paciente. El reposo de estos pacientes debe ser aproximadamente por un mes. ¿Pero qué tipo de reposo? Acostado, sentado, no haciendo ejercicio físico intenso, porque ustedes reposo saben que el relativo hígado interviene en los aportes, en los intercambios de la energía, entonces hay que mantenerlo en reposo. Entonces, a medida, 15 días después, 20 días después, usted, porque estos pacientes tienen las transaminasas elevadísimas. Si es un paciente con hepatitis B, va a tener el antígeno superficie, el antígeno neutraliano positivo. ¿Ok? El HBsAg. Y va a tener, usted me habla del anti-HBC. Sí, no, del HBsAg. Del El antígeno. Del antígeno superficial. El antígeno. Del antígeno superficial. Antígeno de superficie. Que le llamaban antes antígeno neutraliano. Ajá, así es. Entonces, lo va a tener positivo. Entonces, a partir del mes, usted comienza a hacerle la transaminasa, que estaban en 2000, en 3000. Comienzan a bajar. Cuando las transaminasas bajan, usted puede reintegrar a ese individuo a su trabajo, pero sin grandes esfuerzos físicos. El virus se va a eliminar aproximadamente al 5º mes. O sea que usted no hace nada con hacerle el antígeno de superficie al paciente al 2º mes, al 3er mes, antes del 6º mes. Usted cuando habla, doctora Cabrera, de eliminar, ¿es que el cuerpo lo va a rechazar o usted bajo lo tratamiento? elimina, sin tratamiento. Sin de manera tratamiento. espontánea, el virus se elimina. Al 4º o 5º mes ya comienza a eliminarse. Depende del estado inmunológico, doctora, de la persona. Sí, eso. Yo estamos hablando de pacientes normales. Paciente. Porque ya ese es otro capítulo. Entonces, al 4º mes ya comienza a eliminarse, se elimina al 5º y ya comienza a aparecer el anticuerpo del antígeno de superficie. Muy bien. O sea que, ya este paciente está curado al 6º mes. Usted le dice, antes nosotros le decíamos, usted está curado, porque hay algo que quiero agregar. Usted está curado, tiene el antígeno de superficie negativo y tiene el anticuerpo positivo. ¿Ok? Sí, ahora bien, hay una parte que es el anti-HBC. El anti-HBC. Que esa parte es lo que hace que a este individuo no se le pueda decir usted está totalmente curado, como ocurre en la hepatitis C. Porque se pudiera reactivar, sobre todo en pacientes que usan quimioterapia y todo eso, se pudiera reactivar. Pero siempre se le dice al paciente, o sea, yo no conozco el primer caso de hepatitis B que se haya reactivado después que yo le digo, usted está negativizó, o sea, puede hacer su vida normal. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, vamos a dejar la inquietud de la doctora. Sí. Doctora, yo sé que las estadísticas en nuestro país no son confiables o no son exactas,
pero sabemos que más de 200.000 personas padecen, ¿verdad? O han padecido la hepatitis B en nuestro país. Y más de 150.000, más de 100.000, vamos a decir, el tema de la hepatitis C. Yo que soy una apasionada de la prevención, me gustaría en el caso de la hepatitis B, que usted nos dé su opinión a la vuelta sobre el esquema de vacunación y qué cosas podríamos mejorar ya en la edad adulta, que sabemos que no está contemplado aquí, sí en la infancia, ¿verdad? En la primera infancia, para el tema de la prevención de la hepatitis B en nuestro país. Al regreso de la pausa, usted le responde.